Hola, buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre el amparo contra leyes. Es en la unidad número uno. El amparo es un proceso que sirve para proteger los derechos fundamentales e incluso los derechos que son violados ante normas generales que son en actos u omisiones por parte de los poderes públicos en la presente ley. Su origen fue, bueno, procede de Manuel Crescencio García, que es padre del juicio de amparo. Su sustento legal es la norma jurídica de la Suprema Corte de la Interpretación. Como tal, ha adoptado tres niveles. El primero es la Constitución, después los tratados y por último las leyes federales y locales. En la unidad uno vemos que el amparo contra leyes están el autoaplicables, que son leyes autoaplicables. Aquí se refiere a que las leyes que necesitan un acto de aplicación para así causar perjuicios concretos, que, o sea, los derechos o intereses legítimos, o sea, de las personas. A partir de él se contabiliza ya sea el término establecido en la ley, en la ley de amparo, para así promover un juicio en contra de las mismas. Un ejemplo sería que aquí no necesita un acto jurídico para causar perjuicios. Existen otras leyes que son las leyes heteroaplicables. Las leyes heteroaplicables necesitan de un acto de aplicación para causar perjuicios, que ya sean concretos a los derechos o intereses legítimos a las personas. Un ejemplo es cuando si no existe una aplicación en esta ley no es heteroaplicable. Ejemplo, vemos unos ejemplos. Por ejemplo, todas las personas debemos tener un derecho a una identidad que lo encontramos en nuestro artículo 4 de nuestra Constitución, que nos dice que toda persona tiene derecho a la identidad, ya sea, ya sea registrada de manera inmediata a su nacimiento. Otro ejemplo vemos en el del amparo, es que todos tenemos derecho a una vivienda digna, que está igual en el capítulo 4, fracción 7, que toda persona tiene derecho a disfrutar nuestra vivienda, que es digna y decorosa, y la ley establecerá a los instrumentales o apoyos, ya sean necesarios, a fin de alcanzar un, un objetivo en esa vivienda. Y bueno, después vemos em, lo que es un incidente de nulidad. Un incidente de nulidad es un medio idóneo para impugnar la notificación que ya es realizada por lista a una sentencia, que es dictada el amparo directo cuando se estima que debió ordenarse de forma personal. O sea, este es un incidente de nulidad de notificaciones. Un ejemplo sería si se hace una notificación en días y horas, o sea, ya sean días inhábiles, sin que estos estén habilitados por orden ya sea de un juez o la notificación se hace nula. Después vemos lo que es una apelación. La apelación es cuando una solicitud, eh, ya sea formal, para que un tribunal más alto, o sea, es como algo superior, supongamos,
revisa las decisiones o acciones de un tribunal inferior, o sea, es algo superior a un inferior. Un ejemplo es apelar a un tribunal de circuito de apelaciones como tal. Y bueno, primero y después al siguiente nivel. Después vemos lo que es la notificación. Una notificación es un acto mediante la cual las formalidades legales son preestablecidas y se hace saber o una resolución judicial o a la persona a la cual se le reconoce como interesada o en su conocimiento o se le requiere también para que cumpla un acto procesal. Un ejemplo sería que el propósito de de la notificación se dirige a que el interesado tenga conocimiento de nuestra actualización de la autoridad y pueda así, si así lo decide, esa autoridad si así lo decide la autoridad y cumplir o impugnar incluso el acto que se le notifica. Y con ello la autoridad que es acata el precepto constitucional ya sea relativo a la garantía de la audiencia. Después vemos lo que es ¿qué sigue? El emplazamiento. El emplazamiento es un mecanismo a través del cual se le notifica a las partes, o sea, ya están las partes demandadas, de que hay un proceso en su contra. O sea, sería la parte actora y el demandado. Eh, inc- incluso la parte demandada tiene derecho a un debido proceso de la ley. Por ejemplo, es un plazo para que conteste la demanda, el cual otorga a los demandados. Un ejemplo sería del emplazamiento. Es que el demandado tenga noticia cierta y plena de inicio de un juicio en su contra del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla. Todo ello debe de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. Ese sería el ejemplo. Otro sería, bueno, aquí ya vemos que el amparo directo. Sabemos que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, o sea, laudos o también las resoluciones que pongan a fin al juicio, para que así, bueno, que sin resolver en lo principal, también debemos em, o resulten trascendentales para el fallo final. Quienes tienen la competencia para conocer sobre esta vía son los tribunales colegiados de circuito, que son los de amparo directo. Un ejemplo sería durante un proceso, digamos, penal, el juez mediante una resolución arbitraria no admite las pruebas que son ofrecidas por la defensa del procesado en un estado de indefensión. Bueno, sería las normas amparo contra leyes, y después vemos lo que forma parte de mm, bueno, vemos las disposiciones constitucionales. Las disposiciones constitucionales empiezan mm, desde las tribus, empiezan desde las normas, leyes, reglas, ¿qué más?
que aquí empieza desde los mexicas, romanos, entre otros, y que son las necesidades son las necesidades problemáticas del control. Primero empieza desde las tribus, que sería en esa época la ley más fuerte. Después las civilizaciones, que son como en Grecia, el mexica, romana, entre otras. Después fueron los reinos e imperios. Y por último, que fueron las naciones. Y después de las naciones se dividían en dominantes. El segundo fue la obediencia. El tercero fue la clase oprimida. Y después de ahí llegaron los imperios, que fueron las monarquías. Que fue en la que fueron rusa, Francia, bueno, la francesa, pues, España, Reino Unido, etcétera. En la Revolución Francesa son los derechos del hombre y del ciudadano, es lo que encontramos. Después fue la Revolución Rusia, bueno, ahí fue el socialismo, comunismo y así como, bueno, ahí después se pasó a las colonias, que fue las independencias, las garantías de la justicia y bueno, ya después de las colonias siguieron las naciones, que ya fue aquí en México, Estados Unidos, y encontramos los derechos naturales. De ahí se basa la Constitución, que empieza con la ciudadanía, los derechos y obligaciones que tenemos como seres humanos. Y de ahí empieza el judicial, ejecutivo, legislativo, que es lo que son los tres poderes que se encargan de nuestra Constitución. Bueno, en la Constitución de Estados Unidos, en el año de 1917, ahí existían las garantías como la libertad, la propiedad, derecho al proceso e incluso el derecho a la igualdad. Y por último, de nuestra Constitución, ya sea de los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, se basó a la protección eh, del amparo. Y ya ahí es cuando el amparo ¿cómo se llama? Se descubrió que es el amparo directo e indirecto. Y bueno, en esos amparos se trata de buscar la propia justicia de sí misma. Después de ahí vemos mm, bueno, después de ahí vemos qué es el amparo indirecto. Bueno, el origen del amparo como tal consta, em, lo vemos en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución, que bueno, en el artículo 107 nos dice que el juicio se seguirá siempre y cuando a instancia de partes ya sea agraviada, teniendo tal carácter como para conceder, quien aduce ser titular de un derecho, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por nuestra Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. En el artículo 103, bueno, en nuestra Carta Magna, establecen que el amparo se debe utilizar para resolver controversias, ya sea por normas generales, actos o omisiones mm, de nuestra actividad que vienen los derechos humanos, reconocidos incluso como las garantías individuales,
que son otorgadas para la protección de nuestra Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte de. O sea, por ejemplo, es derecho a la expresión, derecho a tener una vida digna, derecho a tener una identidad, um, entre otros más. Después vemos, por último, es... después sigue el amparo indirecto. El amparo indirecto eh, es aquel que ejercita generalmente contra actos o omisiones bueno, de autoridades distintas a los judiciales, mismo que está sujeta a dos instancias, el cual es la primera de ellas sería eh, ante un órgano jurisdiccional federal, el cual cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia. Por ejemplo, aquí el amparo directo entra en los tribunales colegiados de circuito. Su procedencia em, su procedencia sería contra normas generales que por su sola entrada en vigor, o sea, ya con el primer acto, con motivo de nuestro primer acto, de su aplicación causen un perjuicio al quejoso, o sea, en esta parte sería el demandando. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales. Voy a poner algunos ejemplos. Serían mm, serían contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Eh, Serían, bueno, voy a poner unos datos importantes del amparo indirecto, que son las leyes federales, las constituciones de los estados y el estatuto del gobierno del Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales, eh, los tratados internacionales incluso, que son de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. Igual procede contra actos o omisiones eh, que provengan de las autoridades distintas de los tribunales judiciales o del trabajo, contra actos, omisiones o resoluciones que sean provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de un juicio siempre que se trate de, voy a poner uno sería la resolución definitiva de por violaciones que sean cometidas en la misma resolución um, durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa, o sea, el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Otra sería contra actos de los tribunales judiciales del trabajo realizados fuera del juicio o después de lo concluido. Y bueno, considero que esto sería todo. Gracias por su atención.